Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una semana más a La Tribuna, un espacio donde solemos hablar y contar historias y también explicar muchas cosas, porque es un formato que nos permite descubrir cosas que a veces se quedan en titulares, ¿no? Y tenemos que agradecer especialmente que haya venido hoy a La Tribuna la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que estamos hablando ahora, bienvenida, ante todo. Muchas gracias, Irene. Estamos hablando de lo que supone la responsabilidad de hacer una educación mejor, un trabajo que llevas en la sangre, decías, es que lo llevo en la sangre, ¿no? Pues sí, yo considero que es una gran responsabilidad, ¿no? Pero es una gran oportunidad también y realmente pienso que es un trabajo apasionante, ¿no? Poder influir, ¿no? En cómo se pueden mejorar las cosas en el ámbito de la educación y no solamente a corto plazo, ¿no? Sino cómo se puede transformar, ¿no? el sistema educativo y sobre todo hacerlo con las propias personas, los profesionales que trabajan día a día, porque a mí me gusta mucho estar en el terreno también. Cuando hablamos de política educativa, muchas veces se ve a personas que están en una oficina tomando decisiones, ¿no? Pero no es así, ¿no? La política educativa es apasionante, es poder conocer los colegios de primera mano, hablar con los profesionales, tratar con familias, ver al alumnado que está aprendiendo, que está disfrutando. Y eso es lo bonito de la educación, que muchas veces no se ve en los medios de comunicación, ¿no? Entonces es una oportunidad, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es una manera de poder hacer una Euskadi mejor. Parece así como un titular, pero es así, ¿no? Aquí estamos trabajando para transformar el sistema a mejor y que tengamos mejores servicios públicos, que es una de las misiones principales, pero que a futuro también vayamos mejorando como país, que es nuestra labor, efectivamente. Bueno, de la llamada del Endacari, pero es que ya ha pasado tiempo, fue en junio del 2024, por lo tanto ya lleva casi 2 años en el puesto. Llevamos 2 años, efectivamente, sí. ¿Es como se lo esperaba? Pues, ya estaba como viceconsejera, ¿no? Bueno, sí, estaba dentro del departamento, pero nunca se espera una llamada del Endacari, eso es así. Y pues se asume yo creo que con mucha responsabilidad. Esa es la primera idea, ¿no? Pero también con ilusión, ¿no? Y con orgullo de poder aportar en un proyecto, y estamos viendo que tenemos un gran Endacari, con un liderazgo, yo diría que envidiable, y que está haciendo una gran labor, y nuestra labor es acompañarle y acatar las funciones que tenemos en cada departamento. Pero somos un gobierno y tenemos que remar todos en la misma dirección, ¿no? Y la dirección pues es muy clara. Nosotros queremos que Euskadi mejore, queremos que los servicios públicos sean de calidad, pero también queremos transformar para el futuro, y para eso muchas veces pues hay que tomar decisiones que no son del agrado de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, y hay que hacerlo porque somos responsables. Yo pienso que hay que ser responsable cuando se está trabajando en la administración pública. Es que me ha venido la imagen del otro día en el balcón del Hotel Carlton, ¿no? Preciosa. No sé qué sintió allí, Pues ¿no? fue un momento, la palabra es histórica, ¿no? Pero fue un momento emocionante. Fue un momento emocionante cuando nos contó el Endacari que íbamos a hacer la reunión en el Carlton. Pues te viene todo eso que has leído, ¿no? Y dices, pues esto es como un sueño, ¿no? Y fue un momento muy, muy bonito. La reunión también fue bonita porque era el cumpleaños del Endacari, pudimos cantarle feliz cumpleaños, y sí, fue un momento, yo diría que para recordar toda la vida. Y si por ejemplo viene alguien, porque también ha tenido la oportunidad de estar fuera y contar cómo es nuestro sistema educativo, de decirle en estos momentos qué tenemos en Euskadi, pero de forma objetiva, porque tenemos cosas buenas y cosas malas que mejorar, ¿no? Eso es. ¿Cómo le contaría a alguien que viene de fuera, por ejemplo? Pues yo diría que Euskadi tiene un sistema educativo sólido. A mí me gusta esa palabra, ¿no? Porque es un sistema educativo, tenemos muchas cosas que mejorar, pero es un sistema educativo que funciona con grandes profesionales, con recursos, que hay que decirlo, y hay datos para poder verificarlo, ¿no? Pero tenemos un gran reto en estos momentos, y el reto lo estamos palpando en las aulas cada día, ¿no? Grandes cambios en el perfil del alumnado que nos llega a las aulas,
Las familias están cambiando muchísimo también, pues como cambia la sociedad al final, ¿no? Eso todo se refleja en la escuela. Es que la escuela es un reflejo de lo que somos en la plaza, lo que somos en el parque y de todos los cambios sociales que se dan, ¿no? Entonces en Euskadi no es de otra manera. Entonces hay que responder a esos retos con cambios, con decisiones, pero también con serenidad, que es importante. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces el titular sería: tenemos un buen sistema educativo con grandes retos que afrontar y hay que hacerlo junto con la comunidad educativa, hay que hacerlo explicando mucho a la sociedad por qué se hace lo que se hace y eso en qué transforma el sistema educativo, y escuchando mucho a las escuelas. Y eso es lo que hacemos. Llevamos muchos años. A mí me gusta la calle, me gusta estar con las direcciones de los centros educativos, me gusta escuchar al profesorado. Muchas veces nos salen en redes sociales, ¿no?, que hemos visitado un centro educativo, que hemos estado contrastando información, pero esa es la manera de tomar temperatura real de qué está ocurriendo en el sistema educativo. Y luego tenemos los datos, ¿no? Tenemos los datos, tenemos diagnósticos, pero hay que escuchar y hay que vivir de primera mano qué es una escuela. Yo siempre digo, habría que abrir más las aulas para que la ciudadanía, ¿no?, cualquier persona aquí en Bilbo pueda ver qué ocurre en un centro educativo en el día a día, cómo se gestiona una escuela. Es una gran complejidad y por eso digo que tenemos grandes profesionales. Sí, porque parece que llegamos y está todo hecho, ¿no? Como siempre. Exacto. Hay quien dice que hay que aprender como si viviríamos para siempre, o sea, que cada día hay que reciclarse. Y uno de los retos que tenemos en estos momentos es la bajada de alumnos, ¿no? Yo tengo datos, pero igual hay nuevos, porque tengo del año pasado, que fueron 6.700 matrículas menos en infantil y primaria en ese curso, ¿no? Y más o menos decían que 31.000 alumnos menos en una década. Pero no sé si ya se han hecho tenéis una visión general de las matrículas, prematrículas, ya se ha acabado, me imagino, el periodo. Se ha acabado el periodo, tenemos datos provisionales y ha sido un descenso más o menos del 6% respecto al curso pasado. Tenemos una foto, ¿no?, de que todavía en los próximos cursos va a haber un descenso de matrícula, pero luego también se recupera un poco, ¿no? Entonces hay que ir monitorizando continuamente cómo vamos evolucionando en matriculación. Pero hay otro dato también muy significativo, ¿no? Y cuando hablaba antes, ¿no?, de que tenemos muchas transformaciones que abordar, una de ellas es la llegada en el día a día de alumnado que viene de otros países, que viene de otras culturas, que viene yo diría, con otros valores, porque al final vienen aquí, se tienen que integrar en sociedad, sus familias, llegan a un centro educativo nuevo y esos datos también son bastante significativos, ¿no? Porque estamos teniendo un idioma, ¿no? También un idioma, el poder asentarse emocionalmente también en una nueva cultura, un nuevo entorno. Los últimos años estamos teniendo un promedio de 8.000 alumnos que llegan durante el curso, es decir, cuando ya hemos empezado, a lo largo del curso escolar se incorporan en diferentes centros educativos y para eso necesitamos una estrategia, ¿no? Tenemos una estrategia de cómo hacer esa acogida, no solamente académica, sino también es una acogida de una bienvenida emocional. Y todo eso lo hacen los centros educativos y para eso han tenido que cambiar sus costumbres, han tenido que adaptar sus currículums, han tenido que aprender cosas nuevas, competencias nuevas, hemos tenido que adaptar con programas novedosos y poco a poco vamos haciendo camino, ¿no? Por eso digo que tenemos un sistema sólido pero que está en transformación y en esa transformación tenemos que participar todos y todas, sobre todo los docentes y las docentes, que son los que están ahí en primera línea, ¿no? Los equipos directivos con estrategias que tienen que poner en marcha y trabajar con los claustros, muy en coordinación con la propia administración, con el departamento en este caso, y las familias. Con las familias cada vez hay que trabajar más porque son más exigentes, yo creo que eso es bueno, pero luego hay que buscar el punto medio, ¿no?, de dejar a los profesionales que puedan hacer su trabajo porque son los que conocen realmente el sector, ¿no? Eso es la complejidad a la que me refiero, que es algo que tenemos que ir afrontando día a día, pero que al mismo tiempo es ilusionante, ¿no? Porque tenemos los recursos,
y tenemos los profesionales. Hay países en Europa, por ejemplo, donde hay una escasez de docentes. Y eso es un reto muy importante. En Reino Unido, en Portugal, están en un momento en el que no hay profesorado, ¿no? Entonces hay una especie de crisis, ¿no? Euskadi no está ahí, Euskadi está en otro punto, pero tiene sus propios retos, ¿no? Y como administración nos toca mirar de frente y bueno, en el día a día lo operativo, pero también mirar al futuro. Y luego también tenemos cierta libertad para exigir el colegio a donde van a ir nuestros hijos e hijas, ¿no? Podemos optar por la pública, concertada. No sé si en lo que habéis mirado hasta ahora más o menos hay un equilibrio, ¿no? Euskadi se caracteriza precisamente por tener un sistema en el que las familias eligen más o menos, yo siempre digo 50-50, ¿no? Los últimos datos, que son muy recientes, estamos prácticamente al mismo nivel en elección de escuela pública y escuela concertada, un punto más arriba creo que la escuela pública, si no estoy equivocada, pero bueno, eso es Euskadi y eso refleja, yo diría que una tradición desde hace muchos años. No nos podemos comparar con otras comunidades autónomas porque tenemos nuestra propia historia y bueno, eso es lo que la ley educativa además bueno, posibilita, ¿no? Luego, como administración, lo que nos toca es exigir que todos los centros educativos tengan proyectos que sean de calidad, que den el callo, que digo yo, ¿no? Y para eso, pues a la administración nos toca exigir, también aportar estrategias, recursos, por supuesto, y bueno, en ese sentido lo que pedimos es que se haga un trabajo serio, que se participe en las formaciones que promovemos desde el departamento en el ámbito, podemos hablar de la mejora educativa, mejora puede ser de matemáticas, de comprensión lectora, también en el ámbito del bienestar emocional se está haciendo mucha formación. Les pedimos que colaboren, que participen, a pie de calle, ¿no? Exactamente. Que sea más un aprendizaje de la vida. Todos a una, luego tienen su autonomía, y cada centro educativo toma sus propias decisiones. Nosotros marcamos lo que decimos es una hoja de ruta con una serie de estrategias, pero luego cada centro tiene que adaptarse a su contexto propio. Ser vulnerable puede ser de muchas maneras, también hay económicos, ¿no? Creo que ha sacado ahora, hace poco un dato, concretamente de Vizcaya, en torno a un 40% de los estudiantes de aula de 5 años son vulnerables económicamente, ¿no? También hay que pensar en cómo poder ayudarles, ¿no? Imagino que hay a través de becas o... Sí, bueno, lo que tenemos es una realidad, lo que he dicho, que está cambiando muchísimo. Están llegando cada vez más familias vulnerables a Euskadi y eso se refleja en la escuela. Yo no sé qué dato se ha publicado, pero lo que sí sé es que nos toca afrontarlo, que nos toca trabajar de cerca con los centros educativos y sobre todo hacer una política de equidad. Y la equidad lo que significa es dar más a quien más lo necesita. Es así de simple, ¿no? Para que nos entendamos. Luego hablamos también, muchas veces en educación hablamos de que el sistema tiene que ser un sistema que incluye, que tiene que ser inclusivo. A mí me gusta mucho más la palabra inclusión que integración, porque inclusión significa que estamos mirando a la otra persona, a la otra parte, ¿no? Y que la otra parte también nos está mirando. Para mí eso es muy importante. Bueno, la inclusión es eso. Me atrevo a decir, porque le he escuchado hablar mucho de eso, que es algo que le preocupa especialmente. Sí, porque estamos hablando... cuando hablamos de acoger a personas inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Yo me voy a referir al sistema educativo. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace con mucha solidaridad, pero también hace falta mucho conocimiento. Y los centros educativos en estos momentos están en ese proceso de saber más sobre el ámbito de la interculturalidad, ¿no? ¿Qué supone tener otras culturas, otras lenguas en nuestras aulas? Pues supone cambios, sobre todo de mirada, ¿no? Muchas veces tenemos un marco y ese marco tiene que cambiar, se tiene que adaptar. Tenemos familias que ni siquiera hablan nuestro idioma, ni siquiera hablan castellano o hablan euskera. Son situaciones muy peculiares, ¿no? El otro día visitaba un cole y me decía, iba a las aulas y me decía una de las profas, ¿no? A mí lo que me emociona es ver cómo un alumno mío que ha llegado hace 8 meses aquí a Euskadi viene con su madre a la reunión que hacemos y ella le traduce lo que estamos diciendo, ¿no? Y a mí eso se te ponen los pelos de punta, ¿no? Dices, jo, estamos consiguiendo que esas personas, esas segundas generaciones o terceras generaciones puedan realmente
ser parte de Euskadi. Y eso es lo que somos, un país solidario, y el sistema educativo puede ser uno de los elementos que realmente marque la diferencia en ese sentido, porque es donde mayor reflejo hay de las desigualdades que puede haber en una sociedad. Por eso vamos a poner toda la carne en el asador, vamos a seguir preparando al profesorado, darle tiempo para que se vaya adaptando, pero son muchos cambios en poco tiempo y bueno, el sistema está preparado, pero sigue transformándose y sigue aprendiendo, ¿no? Inclusión también puede ser en tema de personas que tienen otras capacidades, ¿no? Hablamos de personas que igual tienen autismo, dislexia, temas que necesitan una atención especial, ¿no? Yo creo que cada vez se conciencian más, pero que también es cuestión de cada profesor y profesora, ¿no? Me gusta mucho eso que has dicho de personas que tienen otras capacidades, porque cuando hablamos de inclusión o cuando hablamos de diversidad, hay un abanico muy grande, ¿no? Y ese es otro de los retos que hace 40 años teníamos, ¿no? Y esas personas, ¿no?, que tenían necesidades específicas, solemos decir, ¿no? Estaban en centros muy segregados, ¿no? Y a día de hoy están en las aulas ordinarias. Hay profesionales cada vez más preparados, con conocimientos muy específicos para cada casuística, y el sistema ha cambiado mucho, ¿no? Y sigue cambiando porque tenemos muchas herramientas para detectar esas necesidades que hay, ¿no? Cuando un niño entra en el aula de 2 años, a día de hoy podemos ir detectando incluso si tiene alguna necesidad específica, bueno, que puede ser un autismo o puede ser otro tipo de necesidad. Entonces ya ponemos un poco toda la maquinaria en marcha, ¿no? Lo que llamamos protocolos, es decir, nuestros profesionales cada vez tienen las gafas más ajustadas para ver cosas. Yo, para que me entienda la gente, ¿no? Y eso es bueno, tienen más conocimiento, más estrategias, y luego cada profesional tiene que hacer su trabajo, ¿eh? El profe tiene que hacer su trabajo, y luego bueno, pues el sistema sanitario tiene que hacer su trabajo, los servicios sociales tienen que hacer el suyo, pero tenemos mecanismos además que son integrales, ¿no? Porque hay mucha coordinación. ¿Que hay veces que falla? Pues por supuesto, ¿no? Y hay que ser humildes y hay que ser sinceros, ¿no? Pero creo que cada vez estamos mejor preparados como sistema, ¿no? Como administración, para ver esas necesidades, y eso lo que hace es que los recursos también sean más. Claro, porque tú puedes poner las herramientas, pero luego las tienen que coger. Eso es. Tiene que usarlas, ¿no? Eso es. Vamos con el kit de la cuestión, la reordenación de los centros, porque antes hablamos de que hay menos estudiantes, y claro, igual la gente se piensa, ven los centros, no sé cómo se evalúa esto, no es tan fácil, porque pueden pensar, aquí hay menos alumnos, mira, lo junto con este que está al lado. O tal. En total, en Vizcaya va a haber, para el próximo curso, creo que son 6 procesos de integración de 12 centros. Me imagino que no será tan fácil como decir, en este hay 100, aquí hay 400, como está más o menos cerca, que vayan andando al otro, ¿no? Bueno, los centros están organizados en zonas, ¿no? Y en esas zonas se monitoriza mucho lo que es cada centro educativo. Digamos que hay una radiografía de cada zona y de cada centro. Pero esto no es una máquina que toma una decisión. Esto es un proceso muy complejo que lleva su tiempo, y ha habido muchísimas reuniones con esos centros educativos, sobre todo con los equipos directivos, que son los que muchas veces ellos mismos demandan un cambio, ¿eh? Y tenemos aquí en Bilbao, por ejemplo, el caso de Tomás Camacho, ¿no? que explicamos en su momento, ¿no? ¿Fueron ellos los que pidieron? Bueno, fue un poco entre todos, ¿no? Porque al final nosotros tenemos equipos de trabajo que trabajan desde el punto de vista operativo, técnico, muy de cerca con los centros, y cuando se detecta que hay una matriculación de 2 niños en el aula de 2 años, eso es digamos una alarma roja, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y si eso es, digamos, sostenido en el tiempo, es que realmente hay bueno, pues poca viabilidad de que ese centro tenga alumnado en el futuro. Entonces ahí se comienzan las conversaciones, pero eso viene de muy atrás. Se trabaja con los equipos directivos, y lo que hay que hacer es intentar que esos equipos directivos se entiendan, compartan, pero no datos solamente, sino proyecto educativo, ¿eh? Y estamos hablando de escuela pública, estamos hablando de querer dar lo mejor a todo el alumnado. Y cuando vemos 2 centros que uno está muy segregado y el otro está equilibrado y son vecinos, son primos hermanos, lo que intentamos es que se hablen, se miren, se entiendan
y poco a poco vamos haciendo esa integración. Y eso es un proceso muy complejo, pero también pienso que es un movimiento valiente, como sociedad, como administración, como sistema, ¿no? Por eso digo yo que las direcciones han sido valientes. Que luego hay disensos, siempre hay disensos, porque son procesos de grandes complejidades. Están las familias, ¿no? Las familias muchas veces se preguntan, ¿y ahora qué pasa con nuestros hijos, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor? Tranquilizar, explicar, y por eso digo que han hecho un gran trabajo los equipos directivos en la gran mayoría de los procesos de integración, porque han sabido gestionar ese cambio. Y en Tomás Camacho yo no estoy más que agradecida, ¿no? En este caso a la directora por esa comunicación, por esa cercanía que ha mostrado a las familias, y hemos estado acompañando. ¿Qué es lo que queremos? Lo mejor para nuestro alumnado, y con esa intencionalidad se ha hecho, ¿no? Lo mejor en el ámbito académico, en el ámbito social, porque cuando hay muy poquita matriculación también se resiente lo que es la interacción social, ¿no? Las oportunidades de conocer nuevos modelos, personas con diferentes características, y todo eso forma parte de estos procesos de integración y de transformación. Bueno, vamos a adentrarnos en ello, pero vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida vamos a explicar esto de forma más detallada. Volvemos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo tras la publicidad seguimos con la consejera de Educación. Estamos hablando de Bilbao, de Tomás Camacho. Yo he entendido que ya hay un acuerdo entre los dos centros, porque los de Tomás Camacho se van a Gallego Gorría, ¿no? El problema, lo que preguntaban, es qué se va a hacer con los edificios, por ejemplo. Bueno, los edificios en realidad son del ayuntamiento, ¿no? Son lo que es toda educación primaria, infantil. La infraestructura es del ayuntamiento, ¿no? Y le corresponde al ayuntamiento si realmente el Departamento de Educación decide no utilizar ese espacio porque no hay necesidad, ¿no? En este caso, en esos momentos en Tomás Camacho tenemos alumnado de Escurtze que está allí, y todavía estará el curso que viene, porque estamos haciendo una obra en Escurtze, una obra importante, entonces había que trasladarlos y van a seguir el curso que viene. Una vez de que el alumnado de Escurtze vuelva a su centro, pues habrá que pedir al ayuntamiento pediremos la desafectación, y el ayuntamiento decidirá con su comunidad lo que tiene que hacer. Ya no nos compete a nosotros como Departamento de Educación. Estamos comentando en el descanso un dato curioso, ¿no? De las nacionalidades que hay ahora mismo en esto, que hemos pasado de ¿cuántas a cuántas? Pues yo sé que ahora mismo más o menos tenemos unas 145 nacionalidades diferentes, ¿no? Que estamos hablando de personas que tienen culturas muy diferentes a las nuestras, valores, porque yo siempre suelo explicar, ¿no? Cuando yo soy hija de inmigrantes, ¿no? Estamos hablando de la inmigración que hubo en los años 40-50, ¿no? Y esa inmigración fue una inmigración sobre todo de personas que venían del Estado a buscar una nueva vida a Euskadi, ¿no? O a otras partes del Estado, pero a Euskadi vinieron muchas personas, entre ellas mis padres también, ¿no? Mi madre y mi padre. Y fue un cambio importante para las aulas también, ¿no? Fue cuando además al final luego hubo toda la transición, el adecuarse a un sistema bilingüe, ¿no? En los años 80-90, que fuimos poco a poco transformando el sistema educativo, ¿no? Para que todo el mundo pudiese aprender en euskera, quien quisiese, en aquel momento, ¿no? Entonces siempre digo que aquella fue una gran revolución, ¿no? a nivel educativo, pero el sistema en estos momentos está en una revolución que cambia un poquito, ¿no? Porque tenemos familias que vienen de culturas, pero de valores muy diferentes, ¿no? No solamente es el código, es decir, la lengua que hablamos, sino toda la cultura que conlleva, ¿no? Tenemos de países de África, de países de Asia, de diferentes países de Europa, por supuesto Latinoamérica. Entonces estamos hablando de que tenemos un sistema educativo en evolución en estos momentos, ¿no? Qué complicado. Es complicado, pero vuelvo a decirte, Irene, que es
apasionante. Y además si lo has vivido, ¿no? También lo ves con los ojos de la persona, no de la política, ¿no? Lo has vivido en casa, el proceso de adaptación y todo eso. Hablaba antes de las familias y de lo preocupadas que están con estos procesos, ¿no?, de segregación, y hablamos de Deusto porque allí las familias han estado especialmente críticas, ¿no? Dicen que no saben hasta qué punto se pierde con esta unión. Actualmente creo que hay 140 alumnos, un ratio de 12 estudiantes, y consideran que es un ratio donde se puede aprender con calidad, ¿no? Bueno, las familias están informadas, ¿eh? Me imagino que habrá alguna familia bueno, pues que tiene su preocupación, y yo pienso que tenemos que ser muy empáticos hacia todo lo que las familias sienten, perciben, y ser muy escrupulosos con la información que trasladamos, ¿no? Los equipos directivos de Deusto Ikastola y de Deusto han hecho un trabajo, yo diría que impresionante. Los datos son los datos. Teníamos una escuela muy segregada y una escuela con muy poca diversidad en ese sentido, ¿no? Cultural, poco euskera, apenas se oye euskera en ese centro educativo, y hay una descompensación muy grande, ¿no? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como barrio, como comunidad, como ciudad, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestro país? Y ahí es donde bueno, se ha hecho una reflexión importante, ¿no? Poder hacer un proceso de integración entre esos dos centros es abrir oportunidades de futuro para todos los niños y todas las niñas que van a vivir en Deusto a futuro. Y creo que bueno, se ha hecho un trabajo importante. Ha habido momentos de disenso. Los procesos de integración siempre hay momentos de disenso, hay que escuchar a todo el mundo, pero llega un momento que hay que tomar decisiones, ¿no? Y tenemos que ser responsables. Y creo que eso es lo que hay que explicarle a la sociedad, ¿no? ¿Cómo queremos ser en el futuro? ¿Qué Euskadi queremos en el futuro? Tenemos cada vez más familias vulnerables que tienen también derecho a poder conocer nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras costumbres, y vivir en esa diversidad, porque lo que estamos haciendo es eso precisamente, que todos esos niños y esas niñas puedan vivir en diversidad, y diversidad es que tengamos niños autóctonos y no autóctonos, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho. Y además vendrán más cambios, ¿no? Porque ahora están también trabajando en el ámbito de los cambios que vamos a hacer en infraestructuras. Entonces también se abre una nueva ventana, ¿no? Una nueva ventana de ilusión, de proyecto novedoso, y ahora están trabajando en eso. Cuando digo que están trabajando en eso es porque hay equipos del departamento que están trabajando tanto con las familias como con el equipo directivo, ¿no? Yo se lo pregunto directamente porque Sí. lo habrá escuchado. La intención del departamento es cargarse, por así decirlo, la línea A, que es la línea en castellano o en español. En Deusto estamos hablando en general, para porque nada, con estas, para nada. Bueno, mira, ¿se están cargando los que justo tienen línea A? O... Para nada, para nada. A ver, la ley es la ley, y la ley dice lo que dice. Y hay familias que eligen modelo D, hay familias que eligen modelo D, hay familias que eligen modelo A todavía. Pero sí te puedo dar un dato, y es de la matrícula muy reciente porque lo he mirado esta mañana. Y la matriculación en el modelo D ha sido de 1,34% del total de la matriculación. 1,3%. Ese es un dato muy significativo, y eso no lo hace la administración, eso lo hacen las familias. Las familias eligen, y a partir de ahí nosotros planificamos y hacemos. Entonces, para nada, las familias de Euskadi han elegido, la gran mayoría de familias de Euskadi han elegido en los últimos años que sus hijos se escolaricen en modelos donde pueden estudiar, aprender euskera. Y a día de hoy sabemos que ese es el modelo D, ¿no? Todavía hay muchas familias que eligen el modelo B y muy pocas familias eligen el modelo A. Y eso es una realidad, vamos, impepinable, ¿no? No hay nada que objetar, con lo cual el modelo A ha ido descendiendo de manera, pues yo diría, exponencial, ¿no? También quería preguntarle por dos institutos. Aquí hemos hablado de los dos, de Txurdinaga-Bekoa, y que hemos escuchado a los estudiantes, ¿no?, que han venido a pedir que no se quite la línea de ese bachiller, que ya está anunciado, se ha cerrado, creo que no se pueden matricular, porque consideran que van hacia un cierre progresivo del centro, y aparte porque consideran que es el lugar donde ellos han conseguido su refugio, ¿no?, y que no entienden que se les cierre esa posibilidad de estudiar artes escénicas, que creo que se les va a desviar a otros 2 puntos. No sé si ayer, creo que hoy mismo, las familias acusaban a la consejería de falta de diálogo, de que no les han escuchado. Uy, ha habido muchas reuniones con las familias y con el equipo directivo, por supuestísimo, ¿no?
de Txurdinaga-Bekoa, pero no este año, años anteriores. Txurdinaga-Bekoa es un instituto, bueno, lo primero, no se cierra. Yo creo que hay que... progresivo, lo que hacemos, poco a poco. hay una reorganización de la oferta, y en este caso estamos hablando del bachillerato artístico. Entonces, el bachillerato artístico, en este caso, cuando decimos que se les cierra la puerta a la gente del barrio, la matriculación que tenemos en el Txurdinaga-Bekoa no es del barrio de Txurdinaga, es de toda Vizcaya. La gran mayoría vienen de otros municipios, de otras zonas de Bilbao, y ha ido descendiendo poco a poco, y sobre todo lo que es la etapa anterior, que es la educación secundaria obligatoria, lo que llamamos la ESO, ¿no? Apenas hay alumnado, ha ido descendiendo. Cuando digo apenas hay alumnado, estoy diciendo que en cuarto de la ESO hay 7 alumnos, o sea que no es una cuestión, es una cuestión de realidad numérica, ¿no? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si eso es calidad para una etapa que requiere de muchísimos profesionales especialistas. Estamos hablando de un edificio que albergaba más o menos unos 1000 alumnos y que en estos momentos tiene 180. Entonces los datos son muy gráficos, ¿no? Nosotros ya les hemos comunicado, y lo saben perfectamente en todas las reuniones que ha habido, que van a poder terminar sus estudios en el propio instituto, con lo cual no se cierra. Ahora, a partir del curso que viene, la oferta de bachillerato artístico, tanto de modelo A como de modelo D, existirá en Bertendona y en Ibarrecolanda, en Deusto, que son dos institutos que tienen una grandísima trayectoria en el ámbito del bachillerato artístico, con grandes profesionales, con recursos, con los espacios y los materiales adecuados, y bueno, en ese sentido la oferta está protegida, ¿no? Y vuelvo a decir, el alumnado que viene a Txurdinaga-Bekoa no es de Txurdinaga-Bekoa, hay un porcentaje muy pequeño que sí, pero la gran mayoría vienen de diferentes partes de Vizcaya, incluso alguno de fuera de Vizcaya. O sea, que niega que no haya habido diálogo. Sí que ha habido. Lo más importante es explicar a las familias y a los propios chavales y chavalas que van a estar bien. Van a estar bien porque hay equipos muy bien preparados, muy cerquita, si son vecinos, muy cerquita. Y animarles a que vayan con ilusión, a los nuevos que se han matriculado, y bueno, pedir al centro también que, bueno, pues que nos vayamos tranquilizando, que es importante también explicar bien las cosas a las familias, ¿no? Yo aprovecho esta oportunidad para decirlo. Sus hijos y sus hijas van a estar bien, los que están matriculados en el instituto van a poder culminar sus estudios en el propio instituto, pero a partir de ahora la planificación, la oferta estará en estos dos grandes institutos de Bilbao, que es una grandísima noticia. Bueno, luego también están las obras de ese gran túnel que va a conectar la margen izquierda con la derecha, y cómo va a afectar a los centros. Se habló en su momento, que luego se desmintió, el cierre del Instituto de Romo. Se ha dado varias opciones, también habéis hablado, porque claro, lo que no queréis es que esas obras influyan en lo que es el curso escolar, ¿no? Entonces no sé en estos momentos cómo está el diálogo, si se ha tomado una decisión. Creo que correspondía al centro, ¿no? Tomar si se quedaban o se iban a otro lugar. Bueno, nosotros estamos en continuo diálogo con el centro, con la dirección del centro. También ha habido alguna reunión con las familias, porque lo hacemos, y no me voy a cansar de decirlo. ¿Que quieren más? Pues ahí estaremos. Siempre hay comunicación. Para nosotros es muy importante escuchar y hablar con las familias y con los equipos directivos. Pero luego hay que tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces pues damos muchas vueltas y no se toman decisiones. En este caso todavía no hay nada decidido. También estamos en continua coordinación con la Diputación de Vizcaya y con los ayuntamientos implicados, porque ahí tenemos varios ayuntamientos implicados, ¿no? Y bueno, esos escenarios se valorarán y se tomará la decisión más adecuada, siempre teniendo en cuenta qué es lo mejor para el alumnado, que es un poco el foco para el departamento, ¿no? Pero con mucha coordinación también con las otras administraciones. Todos estamos buscando lo mejor para este alumnado, y así se está trabajando desde hace mucho tiempo. O sea, que la decisión última es de cada centro. Bueno, ya veremos cómo evoluciona las obras por un lado, y también lo que llegamos a acordar con el propio centro educativo. Bueno, otro día vi unas imágenes que acudía a un colegio a probar lo que comían los alumnos y alumnas.
que estaba comiendo como una especie de tortilla y que le ponía. Sí. Entonces, tiene también ahí un reto, ¿no?, de mejorar los comedores, de que los alumnos puedan comer cosas de calidad. Hay una inversión importante. En ese sentido también le preocupa, ¿no?, lo que comen los estudiantes, y no vayan diciendo, vaya comida me han puesto hoy. Bueno, en Euskadi es que los datos, yo la primera vez que pregunté, me acuerdo que allá hace 6 años, ¿no? Oye, ¿a cuántos niños se les da de comer en los comedores escolares, en este caso de la escuela pública, ¿no? A día de hoy, este es el dato de ayer, son 83.000 niños y niñas. A mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Obviamente, como administración, nuestra labor es asegurar que sea de calidad, que cumpla con todos los requisitos que tiene que cumplir a nivel alimentario, fomentar buenos hábitos saludables. Todo eso es el comedor escolar. Dicho esto, y ahora te voy a contar una anécdota, Irene. Pero buena, ¿no? Buena, sí. Estuve hace escasamente un mes en París, ¿no?, en la reunión de UNESCO, porque ahora participamos en el GEM Report como asesores, y tuve una comida con diferentes ministros de educación, ¿no? Y justo me tocó comer con la ministra de Brasil, que me pareció un puntazo, ¿no? Macro país, ¿no? Sí. Y estaba también el ministro de Turquía. Vaya mezcla. Sí, y fue muy curioso, porque una de las preguntas que se pusieron encima de la mesa, estábamos como 10 personas en una mesa redonda, y el ministro de Turquía decía, oye, ¿alguien me puede explicar cómo hacéis los comedores escolares en vuestros sistemas educativos, ¿no? Y bueno, ahí salió de todo, ¿no? Yo conté nuestro modelo y a la gente le parecía alucinante que se pudiese cocinar en las escuelas, ¿no? ¿Y quién controla la calidad? Bueno, pues para eso hay sistemas de calidad, hay muchos protocolos, con salud. Pues todo esto lo expliqué en esa comida que tuvimos. También me preguntaron por la FP, ¿eh? Sí, eso te como fui a hablar de la FP, me preguntaban, pero me hizo mucha gracia, y a mi equipo cuando les comentaba, ojo, me han preguntado por los comedores escolares, esto es verídico. Igual, ¿no? vienen de visita luego. Pues es curioso porque tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Estamos dando de comer a 83.000 niños y niñas. Para muchos de esos niños es la única comida saludable y real que van a tener a lo largo del día. Y esto es así. Creo que estamos en un momento de transformación también, ¿no? Porque estamos haciendo cambios en las cocinas, estamos haciendo más formación también en ese ámbito, ¿no?, con lo que son los monitores y las monitoras, y ahora estamos sacando la nueva licitación. Sacamos esta semana la de cocina transportada, además con esas novedades, ¿no?, de que exigimos a las empresas que, pues que den más formación en el ámbito, por ejemplo, de cómo gestionamos la agresividad, la violencia, el ámbito del género y los hábitos saludables también, ¿no? Entonces son todo novedades que hemos introducido en la licitación, pero Euskadi ya venía con un modelo de comedor escolar muy comprometido con la salud, con la calidad educativa, con hábitos no solamente saludables, sino también de comportamiento, ¿no? Porque comedor también es convivencia, que no se nos olvide, ¿eh? Es un momento... Todavía surgen casos de gusanos, de cosas que no puedes controlar, pero hay sistemas que controlan todo eso. Y muchas veces pues, se dicen unas cosas son otras, tenemos equipos, hay una persona en cada comedor escolar de las escuelas públicas que es un poco la que coordina todo esto, ¿no? Y tenemos un sistema, un aplicativo que se monitoriza cada día. A ver, que nos dicen que queda poco tiempo, a mí se me ha pasado súper rápido, pero sí que quería preguntarle por FP, porque yo me acuerdo que cuando estudiábamos entonces, el ir a la universidad es como, ir a FP era como menos, ¿no? Pero sin embargo, ahora han cambiado tantas las cosas que hay más empleo para las personas que hacen FP que los que van a la universidad a veces, ¿no? Bueno, es un dato que ayer creo que salió, ¿no? La formación profesional de Euskadi, reconocida, yo diría, mundialmente. Ayer celebramos un congreso internacional en Vitoria, en el Palacio Europa, con más de 700 personas de 24 países, ¿no? Eso ya es un dato que dice mucho de lo que somos, ¿no? La FP ha sabido siempre adaptarse a los cambios, sobre todo de las necesidades del tejido productivo de Euskadi, ¿no? Y eso es porque nos hemos adelantado siempre, ¿no? Tenemos un sistema de formación profesional con unos datos de empleabilidad muy altos, estamos casi al 90% en algunas
familias, ¿no? En el ámbito de la industria, por ejemplo. Tenemos un sistema de formación profesional que se está adaptando también a los nuevos perfiles que tenemos. Estamos ahora mismo con una oferta muy flexible que se adapta con diferentes itinerarios. Damos la oportunidad también de acreditar competencias, ¿no? Te pongo un ejemplo que la gente nos va a entender mucho mejor. En el ámbito, por ejemplo, sociosanitario, ¿no? Tenemos muchas personas que han venido de otros países que tienen competencias profesionales en el ámbito del cuidado, por ejemplo, que son las que están cuidando a nuestros mayores, ¿no? Pues lo que les damos es la oportunidad de acreditar esas competencias y eso les abre una puerta porque se siguen formando también, pueden ir hacia una titulación oficial y eso es una grandísima noticia, ¿no? Eso es avanzar como país, avanzar con profesionales que están aprendiendo continuamente. La formación profesional no solamente es los chavales que entran con 15, 18 años, también es esa persona que está trabajando, que tiene 55 años y que quiere seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Eso también es la formación profesional, con lo cual nuestra misión es una misión muy integral, ¿no? en formación. Sí, porque a veces conocemos a gente que viene de fuera y te dice, no, yo en mi país estudié esta carrera y aquí no me convalida, ¿no? Efectivamente. Y es perder un poco, ¿no?, la experiencia de esa persona. No sé si le preocupa la situación de los sindicatos. A tema de segregación, creo que en la mesa se han ido levantando, no sé quiénes han quedado sentados, quiénes están fuera. No sé si es un reto para usted que se vuelvan a sentar, depende de ellos, es más tema político. Bueno, con los sindicatos tenemos muchísimas reuniones. ¿Qué os voy a contar, ¿no? De los últimos años ha habido muchísimos acuerdos y desacuerdos también, pero ha habido acuerdos, que es lo importante. Tenemos un acuerdo regulador nuevo para bueno, los profesionales de la escuela pública, que no se renovaba desde el 2010. Eso es una gran noticia, pero pues piden más, obviamente, y esa es su labor, ¿no? La escuela, la mesa para abordar el ámbito de la calidad educativa, la segregación, Eskola Bikaina Denontzat, ¿no? No es una mesa que, digamos, les guste a los sindicatos, vamos a hablar claro, ¿no? Para ellos tienen sus propias mesas de negociación y ahí se sienten más cómodos, ¿no? E incluso piden más bilateralidad muchas veces. Nosotros lo que decimos es, para abordar un tema y un reto tan grande como la segregación escolar, nos tenemos que juntar todos y todas. Y si no quieren participar ahí, pues tendrán que dar sus explicaciones de por qué no lo quieren hacer. Hay un equipo de trabajo, hay muchísimos agentes educativos que están participando, están aportando, seguimos adelante. Y esa es la noticia. La semana que viene nos volvemos a juntar en la mesa y empezamos a hablar de cosas muy concretas. Proyectos, normativas, y ese va a ser el foro para desarrollar esa nueva política que necesitamos para abordar este gran reto que tenemos en Euskadi y lo vamos a hacer poco a poco y quien quiera participar y aportar, bienvenido será. Bueno, lo lleva en la sangre, pero es complicadísimo el departamento que ha elegido, porque educar al final es todo, ¿no? Es educar en la vida, ¿no? Se nos ha pasado el tiempo, a mí, muy rápido. Yo creo que tendría que venir otro día, porque yo creo que se me han quedado aquí temas, tenía como 8 hojas para preguntarle, porque ocurren tantas cosas y estamos en ese proceso de cambio, ¿no? Que al final es importante explicárselo a la gente. Ha sido un placer tenerla aquí, Irene, en la tribuna. Igualmente. A seguir trabajando y que nos veamos pronto. Eskerrik asko. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene.